todos ustedes bienvenidos al 17º Congreso Internacional de Gastronomía, Gastronomía Conciencia. En esta ocasión, en las mesas de investigación, tendremos temas muy interesantes que serán un deleite para todos aquellos que nos están viendo en este momento. Bienvenidos sean todos nuestros ponentes que el día de hoy participan en estas mesas de investigación, la mesa número 6. Iniciaré esta sesión, esta dinámica de las mesas de ponencias, explicando brevemente cómo será esta exposición. Se revisará con ustedes si tienen alguna duda o alguna pregunta previa. Sin embargo, se irá directamente hacia el tema y ustedes presentarán a través de la exposición. Al terminar cada exposición, nos reservaremos las preguntas para el final, en donde previamente a través del chat nos estarán llegando las preguntas de nuestros escuchas. Sin más preámbulo, damos inicio a las mesas de investigación. Primeramente comenzaremos con el tema Propuesta alimenticia para niños con trastorno del espectro autista. Nuestro ponente Mauricio Anguiano Juárez, Miguel Eduardo Hernández Consuelo, Natalia Zavala Herrera, estudiantes de gastronomía del Colegio de Gastronomía, Universidad del Claustro de Sor Juana. Este trabajo es dirigido por la maestra en ciencias María de la Concepción Calvo Carrillo del Colegio de Gastronomía de la Universidad del Caribe. Bienvenidos sean, adelante con su presentación. Muchas gracias, buenos días a todos. Como he dicho, buenas tardes. Bueno, nosotros, como ya se mencionó, vamos a presentarles el tema de propuesta alimenticia para niños con trastorno del espectro autista. Primeramente queremos mencionarles, y como una pequeña introducción, queremos entrar por el tema de qué es el trastorno del espectro autista. Ahora bien, el trastorno del espectro autista, también conocido como TEA, es una de afectación a nivel neurológico se da desde la época de la infancia, durando toda la vida. Es como el diagnóstico del TEA, no muchas veces se puede diagnosticar a muy temprana edad. Puede diagnosticarse en la niñez temprana o en la adolescencia. Una de las afectaciones más comunes son la comunicación verbal y la no verbal, la afectación de la reciprocidad social y los patrones repetitivos y restrictivos de la conducta. Aunado puede haber problemas gástricos y alimenticios, como problemas de estreñimiento, reflujo intestinal, malformaciones del tracto digestivo y ciertos agentes alérgenos. Ahora, teniendo esto en cuenta, también tenemos que considerar ciertos aspectos generales sobre el trastorno del espectro autista, que es que el diagnóstico temprano y la intervención temprana son fundamentales para mejorar su pronóstico. Esto aunado a que identificar y abordar las barreras existentes para diseñar programas efectivos van a permitir mejorar la salud y el bienestar de las personas con este trastorno. En la actualidad se considera un espectro de trastornos. El trastorno del espectro autista puede converger o diverger en diferentes sintomatologías. No todos los pacientes pueden tener el mismo cuadro clínico ni las mismas etiologías. O, se enfocó en las necesidades nutricionales, que pueden presentar deficiencias nutricionales específicas, problemas de la alimentación y de la selectividad alimentaria, que es el tema que se va a abordar en la siguiente diapositiva. Ahora bien, ¿qué es la selectividad alimentaria en los niños con trastorno del espectro autista? Bien, la selectividad alimentaria en ellos es un rechazo de ciertos alimentos, la falta de la variedad y la limitación de algunos, porque hay que tener en cuenta que muchos pueden resultar un agente alérgeno. Entonces, digamos que inicia ahí el espectro de limitaciones y luego si empiezan a rechazarlos, todavía tenemos una amplia Tenemos algunos problemas de conexión, sin embargo,
Sin embargo, bienvenido, Mauricio. Tuvimos algunos problemas de conexión. ¿Puedes, por favor, volver a presentar tu material? Sí, una gran disculpa. Aquí fue donde se presentaron también problemas de conexión. Sí, lo sabemos, Mauricio, no te preocupes. Adelante, entra con tu presentación. Desde el inicio, Probablemente sí, a partir del tema. entonces, ok. Bueno, compartir pantalla. Muchas gracias, Mauricio. Al contrario, un placer. Ahora sí. Buenas tardes, querido público que nos acompaña, ponentes y jurado calificador. Nuestro tema es la propuesta alimenticia para niños del trastorno del espectro autista. Venimos representando a la Universidad del Claustro de Sor Juana por parte del tercer semestre. Somos Sanguiano Pérez Mauricio, su servidor, quien está presentando esta ponencia. También me acompañaron en esta investigación Miguel Eduardo Hernández Consuelo, Natalia Zavala Herrera, y nos dirigió la maestra María de la Concepción Calvo Carrillo en el área de nutrición, bajo la materia de alimentos, nutrición y salud. Ahora bien, empecemos viendo qué es el trastorno del espectro autista. El trastorno del espectro autista, o TEA, es una afectación a nivel neurológico que se da desde la época de la infancia durando toda la vida. Cabe mencionar que el diagnóstico del trastorno del espectro autista no es muy certero. Puede ser en la niñez temprana hasta detectarse en la adolescencia, presentando afectaciones como comunicación verbal y no verbal, afectación de la reciprocidad social, patrones repetitivos y restrictivos de la conducta. Es por eso que muchas veces se puede decir que son niños retraídos o que no tienen buenas habilidades de comunicación. Aunado a esto puede haber problemas gástricos y alimenticios como problemas de estreñimiento, reflujo intestinal o malformaciones del tracto digestivo y ciertos agentes alérgenos. Bien, hay que considerar ciertos aspectos generales cuando se diagnostica a niños con trastornos del espectro autista. Y uno es que el diagnóstico temprano y la intervención temprana son fundamentales para mejorar su pronóstico. Mas, sin embargo, el que se mejore el pronóstico puede también traer que vamos a mejorar el diagnóstico de las sintomatologías que desencadenan y sus tratamientos. Ahora bien, también se pueden identificar y abordar las barreras existentes para diseñar programas efectivos que permitan mejorar la salud y el bienestar de personas con TEA. En la actualidad se considera un espectro de trastornos que pueden variar sustancialmente, porque no todos los pacientes presentan el mismo cuadro sintomológico, el mismo número de etiologías o de patologías. Ahora bien, esto puede variar en la gravedad o en la combinación de síntomas que se presenten. Y nuestro tema de estudio o nuestro enfoque fue en las necesidades nutricionales, que pueden presentar deficiencias nutricionales específicas, problemas de la alimentación y selectividad alimentaria, que es el tema que veremos en la siguiente diapositiva. Ahora bien, ¿qué es la selectividad alimentaria en pacientes con TEA? Es el rechazo de ciertos alimentos, la falta de variedad y la limitación de algunos alimentos consumidos con frecuencia. Porque ya se dijo que muchos de estos alimentos pueden resultar como un alérgeno o que por ciertas cuestiones de texturas o características sensoriales, que es como se menciona en el tercer punto, no son de su agrado. Muchas veces hay alimentos que cuando se procesan no tienen la misma textura que cuando no tienen un proceso de cocción. Un ejemplo son las manzanas, que cuando se pueden cocer o al volverlas puré, tal vez la textura ya no sea lo más apetecible o lo más cómoda para este tipo de pacientes. Ahora también, los niños con TEA presentan factores de riesgo que pueden llevar a una ingesta insuficiente de nutrientes. Mucho esto también se puede llevar por la intolerancia al gluten o a la lactosa. Entonces, para eso, nosotros planteamos un objetivo general, que fue la elaboración de infografías donde se incluyan características y aspectos nutricionales de importancia para pacientes con trastorno del espectro autista. Ahora bien, con la elaboración de las infografías, nosotros también delimitamos 12 objetivos específicos. El primero es que se mejore la calidad alimentaria y nutricional de los pacientes y que el gastrónomo, junto con el especialista en la salud, trabajen en equipo para poder mejorar la calidad de vida de los pacientes. ¿Por qué? Es importante recalcar que nosotros estudiamos la carrera de gastronomía. Nosotros tenemos un amplio conocimiento en la manipulación de alimentos, en el uso de técnicas de inocuidad y además de técnicas de culinaria para poder crear menús o también poder llevar a cabo ciertos patrones para que los pacientes tengan, o más dicho, las personas, no más dicho generalizando, puedan tener una experiencia sensorial y gastronómica eficiente.
Y ahora, ¿qué buscamos nosotros con los especialistas en la salud? Basándonos y juntándonos con nutriólogos o dietistas, que se pueda también incrementar nuestros conocimientos y poder abarcar más áreas, poder llegar a los pacientes, en este caso, con problemas de TEA. ¿Por qué? Porque ellos también son un sector segregado. Porque aunque es una enfermedad que ha tomado popularidad en las últimas décadas, todavía se tiene una investigación muy grande por parte del área de neurología, porque siempre se van descubriendo nuevas patologías, nuevos casos de combinaciones sintomológicas. Entonces es importante que también se vayan planteando las dietas con los nutricionistas y que nosotros podamos aportar nuestros conocimientos en técnicas, nuestros conocimientos en manipulación de productos, para poder así crear menús los cuales sean lo suficientemente eficientes en cuanto a la calidad nutricional como en la calidad de las técnicas, para que también sean una buena experiencia para los pacientes y que tengan un buen sabor en la boca. Ahora bien, consideraciones que tomamos en cuenta. Primeramente fue el valor nutrimental que aportaría la dieta, las características sensoriales de los alimentos, la restricción de alimentos los cuales no sean benéficos, incremento del consumo de alimentos idóneos, la selección de insumos conforme al esquema del plato del bien comer, cumplir con las recomendaciones diarias de alimentación, la aplicación de técnicas culinarias sencillas acordes con características sensoriales ideales, olor y textura, y que cumplan con el valor nutricional. Estas deben ser tomadas en cuenta no solo por nosotros los gastrónomos, sino también por los especialistas a cargo. Ahora bien, conforme a las necesidades alimentarias, y conforme a lo que vimos en nuestras clases, se eliminaron alimentos que contengan altos contenidos en gluten o prácticamente gluten completo, como son las harinas de trigo, cebada y centeno, y alimentos con caseína, que son la leche y sus derivados. Ahora bien, se incrementó el consumo de cereales que no generen gluten, como el amaranto y el arroz, leguminosas como el garbanzo y la lenteja, frutas como los frutos rojos, ejemplificando serían la fresa y la frambuesa, y cítricos como la naranja y la mandarina. Productos cárnicos como el pollo, pavo, ternera y pescado. En estos casos no encontramos ninguna restricción en cuanto a que sean carnes rojas y carnes blancas, o dentro de las carnes rojas, tejidos que sean magros, tejidos que sean más grasos, sino que, más bien dicho, se tienen que racionar de la manera correcta para que los pacientes tampoco lo sientan incómodo. Y los frutos secos, almendras, nueces y pistaches. A continuación vamos a presentar dos infografías en las cuales se plantean propuestas de menús para los pacientes con TEA. Y estas son como un desayuno, una colada de maicena con leche de almendras y miel, es nada más una taza. Tortilla de maíz con relleno de carne, una porción de 100 gramos. Para la comida, se plantea una carne asada adobada con orégano. Tengamos en cuenta que mucha gente piensa que el orégano es una especie que en el argot se denomina caliente y que puede traer ciertas afectaciones al estómago como irritabilidad, pero en este caso se tiene que ver, como va a ser adobada, no encostrada, que la cantidad de orégano sea lo suficientemente equivalente a que dé nada más sabor y no a que contraigan cierto tipo de irritación por la misma hierba. Ahora, arroz integral, una taza, agua de guayaba y miel, un vaso. Cena, una taza de arroz integral, ensalada de lechuga con aguacate, jitomate y aceite de oliva, un tazón chico porque consideremos que la cena se puede tomar aproximadamente entre las 7 y las 8 de la noche y también buscamos que no les caiga pesado, y un jugo de naranja. Como segundo menú presentamos un desayuno en el cual se tiene suero de arroz con miel y canela, una taza, tortilla de papa rellena de zanahoria y carne, una porción de 100 gramos, jugo de tamarindo. De comida tenemos arroz integral con albahaca y espinaca, una taza, bagre a la plancha con orégano, una porción de 100 gramos, ensalada de pepino, lechuga y jitomate, una taza, y jugo de manzana. ¿Cómo se jugo de mandarina? Ahora bien, esto es todo lo que nosotros abarcamos en nuestra presentación. Agradecemos mucho su atención por haber escuchado esta ponencia y eso sería todo de nuestra parte. Agradecerle al ponente Anguiano Juárez Mauricio por su presentación el día de hoy.
es importante que estos temas de investigación que ustedes proponen son muy interesantes porque mucha gente a veces no tiene las facilidades o a veces no tiene el conocimiento de todos los alimentos que pueden ayudar a encauzar una alimentación especial y dirigida para ciertos sectores. Entonces, enhorabuena. Le recordamos a nuestros asistentes que al finalizar el círculo de ponencias que se presentarán en esta mesa, se realizarán la ronda de preguntas y respuestas de manera general. Continuamos, por favor, en la mesa de investigación con el proyecto de investigación titulado Julia Child, un pequeño almuerzo francés para una mujer, un festín transformador para una nación, dirigido por el maestro Ricardo Herrera y la licenciada Flor Coronel Flores. Bienvenidos. Adelante, de la Universidad Anáhuac, México, Facultad de Turismo, Gastronomía, Campo Sur. Bienvenidos. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, hello, o como diría Julia Child, salut. Quiero ver, ¿la presentación se puede ver o todavía no? Aún no podemos verla, maestro. Ok, perfecto. A ver, ¿se puede ver ya? Así es, maestro. Adelante. Perfecto, perfecto. Pues comencemos con Julia Child, un pequeño almuerzo francés para una mujer, un festín transformador para toda una nación. Bueno, pues dentro de las amplias definiciones de la RAE, la palabra embajador se denomina como una persona con el más alto rango diplomático que representa a un Estado frente a otro, de manera política, social y o cultural. Bajo este precepto, Julia Child puede ser considerada una embajadora gastronómica. Me estoy adelantando un poco al tema, pero es un tema que realmente nos llena y nos apasiona. La palabra gastronomía se conoce como el conjunto de platos y usos culinarios propios de un determinado lugar. Y pues, como lo mencioné hace un momento, Julia Childs puede ser considerada una embajadora gastronómica. A ver. En realidad, eh, es un término, este término de embajador gastronómico, es un término que ha sido utilizado a lo largo de mucho tiempo, pero no se ha convertido en un término tan formalmente hablando en la cuestión escrita, en la cuestión registrada. Entonces, nos llamó mucho la atención que Julia Child pudiera ser nuestro primer peldaño para realizar esta investigación sobre embajadores gastronómicos. Bueno, ese embajador está representado a los platillos, los modos de comer de una región y cómo pasa de una región a otra. Entonces, como mencioné hace un momento, los embajadores gastronómicos han contribuido en enriquecer la gastronomía de una nación, acercando las preparaciones de otras naciones y activando o reactivando la influencia cultural dentro de un territorio hacia el otro. Es el agua que alimenta a la llamada flor gastronómica de cada nación. Es un término que yo utilizo mucho dentro de mis cursos de cultura gastronómica, de historia de la gastronomía, y cada una de las cocinas son flores gastronómicas que van floreciendo o se quedan en el botón. Y un ejemplo de estos es precisamente la gastronomía norteamericana, que pues es un botón que está a punto de florecer. Entonces, para esta investigación se realizaron consultas bibliográficas, videográficas y hemerográficas de diversas fuentes relacionadas con el impacto y el trabajo de Julia Child como embajadora gastronómica. Bueno, hay que comenzar pensando cuáles son los primeros movimientos gastronómicos norteamericanos previos a los años 60, que es el movimiento gastronómico que Julia Child precede. Nueva Orleans durante el siglo XIX vio el florecimiento de conceptos de cocina con bases francesas, como la soul food, como la Cajun food, la cocina cajún o la Creole food. Y pues a principios
del siglo XX, en ciudades como Chicago y Nueva York, la prohibición de alcohol de los años 20 vio surgir la creación de las tabernas clandestinas y los primeros pasos de la llamada finger food, que pues finalmente la finger food es la mamá de la fast food. Pues justo en la época de la posguerra, finalmente, con el fuerte desarrollo de los electrodomésticos y los medios de comunicación de los años 50, los movimientos de comida se acercaban más hacia el concepto de las TV dinners. Aquí estoy hablando básicamente de los movimientos que surgen en los Estados Unidos antes de que surja perfeccionando el arte de la cocina francesa de Julia Child. Ahí en las imágenes anteriores pudimos ver ejemplos tanto de comida clandestina de las tabernas de los años 20, un poco de cocina cajún, cocina Cajun, criolla, y se pueden ver el gombo, la jambalaya, y aquí en esta figura podemos ver una TV dinner, que es realmente los comienzos de la comida congelada. Ahora, ¿por qué es importante nuestra querida Julia Child? Julia McWilliams, digamos, abreviando todo su nombre, fue una mujer nacida en 1912 que culturalmente creció en el estado de California como parte de la llamada generación grandiosa. ¿Cuál es la generación grandiosa? Es la gente nacida entre los años 1900 y 1927, gente que observó y fue partícipe de ambas guerras mundiales de forma directa o indirecta. Entonces, es definitivamente un personaje histórico. En la definición de personaje histórico, pocas personas tienen la oportunidad de experimentar la cocina antes de esa escuela de expansión de los de comunicación en los Estados Unidos. Pero bueno, la pregunta es, de acuerdo a la definición que yo hice anteriormente, ¿es una embajadora gastronómica? Pues en su estancia en Francia, en finales de los años 40, ya casada con Paul Child, almuerzan en un elegante restaurante. El restaurante se llama La Couronne, La Corona, en la ciudad de Rouen, o Rouen, en la provincia de Normandía. Ahí en el mapa se puede apreciar la distancia que está, el puntito que tienen a su derecha es París y el punto rojo a su izquierda, un poquito hacia la izquierda, hacia arriba, ahí es en donde está la Couronne y ahí está Normandía. Entonces, es un restaurante que realmente explota la capacidad de Julia Child, la impacta realmente. En ese almuerzo, Paul Child y Julia Child comen, en especial Paul Child come el lenguado Meunier con la ensalada verde y Julia ordena un platillo de carne con papas. Carne con papas es realmente un plato o son ingredientes que se comen muy, muy tradicionalmente en el estado de California, que también, bueno, por una cuestión personal, me llama mucho la atención la investigación sobre el estado de California. Todos estos son sabores que ella conocía en su natal Pasadena, pero con una elaboración magistral, una elaboración distinta, una creación de sabores que ella no conocía. Y son manejo prácticamente los mismos ingredientes, pero de otro modo. Ese almuerzo fue el inicio de la búsqueda de Julia por los sabores que pudieran llegar a un público más amplio y que los demás disfrutaran lo que ella disfrutó. Pues llegamos al por qué y al cómo se creó perfeccionando el arte de la cocina francesa. Como lo manejan aquí es el arte de la cocina francesa. Esta fue la manera en cómo lo tradujeron, pero si vemos el título en inglés es Mastering the Art of French Cooking, perfeccionando el arte de la cocina francesa, y eso es lo que hace Julia Child. La metodología es explicar poco a poco la manera de realizar cada uno de los procedimientos, y más que un libro de recetas es un curso de cocina convertido en libro. Están manejando en las figuras que pueden ver aquí en la presentación, es cómo pelar alcachofas, cómo hacer bases de tarta. Hay algunas de las presentaciones de recetas que no tienen figuras, pero hay otras como cómo elegir un vino, cómo poner una mesa. Son métodos que Julia consigue y de hecho eso es lo que no relatan varios medios, que es una metodología, es una forma de trabajar, es un aprender a cocinar y eso es
lo que me parece muy interesante, el acercamiento que le dio Julia Child a toda la gente que pensaba que la cocina francesa y la cocina era generalmente algo más complejo, más complicado. Y el impacto fue brutal. Después de su publicación del libro Perfeccionando el arte de la cocina francesa, volumen 1, en el 61, se convirtió en parte del imaginario colectivo de los Estados Unidos. Salieron sus recetas, salieron parodias, salieron una cantidad impresionante de elementos con los que Julia Child se convirtió en parte de la cultura. En la imagen de la izquierda pueden ver la primera temporada de Hechizada, y ahí, bueno, si ustedes conocen la serie, la tía Clara es un personaje que pues trata de ayudar a su sobrina y trata de hacer un coco van, y el coco van y varias de las recetas que están en ese capítulo para impresionar a los suegros de Samantha forman parte del libro de Julia Child. Pocas veces están tan conectados sobre la cultura popular cosas de la cocina. Y a su lado derecho ven a la propia Julia Child en su cocina, la cocina que le hizo Paul Child, que lo hizo un poquito más alta, toda la cocina, porque Julia Child medía 1,90 sin tacones. Entonces, bueno, eso era una persona que sí se daba a notar. Y era una persona con carisma, que jaló hacia la gente para lo que fue su programa, que era The French Chef, en los años 60 y en los años 70. Fue de las primeras personas en realizar programas de cocina en los Estados Unidos. Se reactiva la cocina francesa, pero se va a eliminar esa regionalidad sureña. Esos son los resultados que arroja nuestra primera parte de la investigación. En esta década, sentarse a la mesa se convierte en un valor familiar, una tendencia poco común a la gastronomía norteamericana, pero no es inexistente. Finalmente, los movimientos anteriores y los posteriores no toman en cuenta el sentarse a la mesa como algo tan requerido. Aquí sí. Después de esa publicación, Perfeccionando el arte de la cocina francesa, Julia Child se convirtió en la representante de una nueva cocina francesa, más cerca de las amas de casa, más cerca del ciudadano de clase media de los Estados Unidos. Y finalmente, cuando quieren hacerse comidas y cenas formales, se requiere a Julia Child. Aquí esto nos da visto hacia más pasos sobre diferentes investigadores y para profundizar un poco más a Julia Child. Se puede hablar también de Cristóbal Colón, se puede hablar también de Marco Polo, se puede hablar de Catalina de Medici, todos ellos que transformaron las gastronomías hacia lo que conocemos hoy en día. Son por lo menos 12 libros y las primeras figuras mediáticas de la cocina. Entonces, pues finalmente es algo que la cocina y que la gastronomía de los Estados Unidos tiene como valor agregado que no todos conocen. Y pues la reflexión que dejo es, siempre hay que tener moderación para todo, hasta para la propia moderación. Esas son palabras de Julia Child, y como diría ella, merci. Muchísimas gracias, maestro Ricardo Herrera, por su presentación, muy interesante. Y sí, ciertamente establece pues una visión diferente de la cocina francesa para los norteamericanos, ¿no? Esta exposición que usted nos hace, pues también nos muestra un panorama diferente de lo que prácticamente se cree de la cocina en Estados Unidos y cómo justamente Julia Child trata de generar una metodología y muy interesante, por cierto, del paso a paso para poder experimentar estas sensaciones y estos gustos que a ella le impresionan tanto en Francia. Muchísimas gracias, maestro Ricardo Herrera, muy interesante su ponencia y damos paso a la siguiente mesa. Perdón, al siguiente tema de investigación que se titula Estrategias positivas en el marketing de alimentos dirigidos a niños, niñas y adolescentes, por el doctor César Yáñez Santamaría, profesor, investigador de tiempo completo de la Universidad del Caribe. Bienvenido, doctor César Yáñez Santamaría. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Listo. Perfecto. Ahorita ya en este momento ya pueden ver, ¿verdad?
Así es, doctor. Muchas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias. Antes que todo, quisiera agradecer el compartir esta mesa con Mauricio Anguiano de la Universidad del Claustro de Sor Juan y con el maestro Ricardo Herrera de la Universidad de Anáhuac, que es un gusto estar aquí con ustedes y sobre todo en el Congreso de Gastronomía, el número 17. Así que, pues muchas gracias por abrir estos espacios para compartir lo que hemos estado trabajando en las investigaciones. Y pues bueno, efectivamente, pues yo les voy a presentar una investigación que he estado trabajando, que es acerca de propuestas y estrategias positivas que van relacionadas con el marketing de alimentos que se dirige a niños y niñas y adolescentes. Les voy a ser bien sincero, al ir investigando y al ir metiéndome en este tema me doy cuenta que pues realmente es un tema que está pues con nosotros día a día, es algo que vivimos sin darnos cuenta y también, pues ahorita se los voy a ir presentando y se los voy a ir comentando el cómo va afectando la alimentación en niños y niñas y adolescentes, pero el posicionamiento que está haciendo el día de hoy o que está haciendo hoy en día el marketing en nuestros hábitos de consumo, pues obviamente va creciendo y conforme nosotros nos vamos haciendo adultos, venimos ya con ciertas concepciones de consumo que difícilmente podemos quitarnos por estos hábitos que ya tenemos desde niños. Entonces, si desde niños estamos trabajando en la mercadotecnia con nosotros para ciertos tipos de consumo de alimentos, entonces pues es momento y estamos muy a tiempo de ponernos en marcha con acciones y estrategias positivas. Y a lo que voy con estas estrategias positivas es que es un tema que pues se ha trabajado bastante, se han hecho bastantes propuestas y esta investigación lo que trata es ir identificando las relacionadas con México. Entonces, ¿cómo fui identificando el problema? Hay un documento muy importante y que es, digamos, parte del eje principal de toda esta investigación que hace la UNICEF, que se llama así, Mercadotecnia de alimentos y bebidas en Internet. ¿A qué están expuestos niños y niñas y adolescentes en México? Recomendaciones de política pública. Estas recomendaciones, este trabajo que hace la UNICEF es muy interesante. Sin embargo, en todo este estudio, como se fue analizando, es que sí hacen, digamos, más bien proyectan los resultados obtenidos, pero no desde la perspectiva mercadológica, que es lo que yo estoy tratando de visualizar y analizar, porque todas estas propuestas efectivamente nos dicen que pues los niños, las niñas y adolescentes pues sí están expuestos a una mercadotecnia agresiva de alimentos y bebidas no saludables en medios digitales. Y efectivamente, pues todos los niños están con la tableta, con el teléfono, metido en juegos, ¿no? Donde va apareciendo esta mercadotecnia, estos anuncios, esta publicidad agresiva de consumo de ciertos productos de alimentos y bebidas no alcohólicas. Eso sí es muy importante, que el tipo de bebidas, siempre las que son publicitadas, son bebidas no alcohólicas en este tipo de mercadotecnia dirigida a niños y niñas y adolescentes. También en este mismo estudio encontramos que pues sí, parte de toda esta problemática, la mercadotecnia influye sobre el comportamiento y preferencias alimentarias y se van relacionando con un consumo de calorías. El estudio que se realiza está enfocado en 900 niños y niñas que fueron encuestados y vieron sus hábitos de consumo relacionados con lo que les iba apareciendo en las pantallas mientras ellos jugaban, mientras ellos estaban algunos en redes sociales. Dentro de estas redes sociales, pues cuando se hizo el estudio en el 2020, van arrojando que pues las más solicitadas pues siempre está Instagram, Facebook y YouTube, que con el paso del tiempo y si actualizamos esta información, el día de hoy una de las redes sociales como es TikTok también es ampliamente utilizada por niños, niñas y adolescentes. Otra de las problemáticas identificadas para la realización de esta investigación es que efectivamente los niños y niñas se encuentran en una etapa muy vulnerable por su capacidad cognitiva de procesar e interpretar la publicidad. ¿A qué vamos con esto? Es un problema súper importante porque la etapa cognitiva de los niños y niñas todavía no alcanzan a hacer ciertas diferencias en las preferencias de consumo. Ellos se dejan llevar mucho, ellos y ellas se dejan llevar mucho por la intensidad de los colores, por las animaciones, por el tipo de personas que le están anunciando, donde ellos lo pueden ver como un ídolo, ¿no? Como algún jugador o jugadora de cualquier tipo de deporte, donde entonces si ellos me están diciendo que consuma cierto tipo de producto, pues va y vamos, ¿no? Aquí también interesante y lo que mencionaba hace rato es, nosotros estamos consumiendo desde niños y niñas y entonces
esos hábitos se empiezan a generar hasta que llegamos a ser adultos. Entonces, si normalmente nosotros consumimos un producto cuando somos niños y vamos creciendo y ese producto todavía existe, seguimos consumiendo ese tipo de productos. Otro tipo de problemática identificada fue la regulación, de la publicidad de alimentos y bebidas que no incluye restricciones mercadológicas en medio de plataformas digitales. Y aquí entramos en un mundo amplio, muy, muy amplio. ¿Por qué? Porque si bien existen ciertas regulaciones que nosotros conocemos y que hemos estado conociendo, como por ejemplo el etiquetado, estos octágonos que aparecen en los productos hoy en día en México y que a partir del 2021 dejaron de aparecer ciertos animales, ¿no? O animaciones en las cajas de los productos de cereales y demás. Son ciertas restricciones que se han ido haciendo. Sí ha habido pequeños avances, pero ¿qué sucede? Si entonces las reglas no son precisamente muy claras que ponga el gobierno, ¿no? Y centros de salud, etcétera, y que se trabaje en conjunto con las industrias, ¿qué va a pasar? Va a haber pequeños huecos donde las empresas distribuidoras, ¿no? Manejan un marketing, pues, donde nos podemos meter en esas líneas que no están perfectamente bien escritas, y entonces esta regulación de la publicidad en medios de alimentos y bebidas, donde no hay una restricción en plataformas digitales, porque es algo que ha venido evolucionando y a pasos agigantados. Entonces, ¿qué sucede? Nos podemos meter en esas líneas y ¡pum!, ¿no? Aparecen una serie de publicidad en los juegos donde están los niños día a día que son gratuitos, y que pues les van apareciendo los spots publicitarios del consumo de cierto tipo de alimentos. Ya veremos al final, y me voy a adelantar un poco, que qué pasaría si esta publicidad fuera positiva y que fuera de estas estrategias positivas, en lugar de estar abriendo un canal muy amplio sobre el consumo de alimentos altamente procesados o altos en calorías. ¿Por qué no publicitar esta parte de alimentación saludable para niños y niñas y adolescentes? Obviamente también parte de esta problemática es la falta de limitantes en publicidad en red, ¿no? Esta falta de limitantes, o que las políticas públicas o que el gobierno o que ciertas empresas abogando por la parte, digamos, de salud alimentaria y de ética también por parte de las empresas, de, bueno, promocionemos hasta cierto punto nuestros productos. Pero bueno, no hay unas limitantes. Algo que también fue muy interesante al ir desarrollando esta investigación es, pues obviamente nos metemos a ver trabajos previos cuando desarrollamos investigación para ver qué se ha hecho acerca del tema. Y un estudio previo muy interesante es uno que realizaron en la UAM, en la Universidad Autónoma del Estado de México, en el 2021, titulado Técnicas de Marketing y Rotulado Facultativo en Alimentos Envasados, Uso y Efecto en Preferencias y Consumo en Niños, Niñas y Adolescentes. Esta investigación fue muy interesante porque empezó a trabajar en una base de 37 trabajos que encontraron, que fueron del 2006 al 2016, que iban trabajando acerca del rotulado efectivamente de productos y cómo iba este empaque dirigido a. Y entonces, ellos a través de este estudio y de estos 37 trabajos, de los 37 trabajos que analizan, pues van dando estas pautas de qué se está haciendo a nivel internacional. Algo muy interesante que mencionaban en este estudio, por ejemplo, es que en Argentina es un campo incipiente. Casi no hay nada, si no es que ellos realmente en el documento redactan que no encontraron que en Argentina hicieran como algún trabajo de análisis o de políticas o de limitantes acerca del trabajo de mercadotecnia en lo que son las técnicas de marketing de rotulado en alimentos envasados. Bueno, entonces este estudio también nos va hablando que pues no es un tema que se esté dejando de lado, al contrario, son temas que se están trabajando y que se están trabajando mucho porque nos estamos preocupando, porque México pues es uno de los principales países con problemas de obesidad de niños y niñas, y entonces hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo, y todos estos tipos de investigaciones nos van ayudando a trabajar estos temas tan difíciles. ¿Cuál fue el objetivo de la investigación en sí? Pues investigar e identificar estas estrategias positivas a través del reconocimiento, bueno, de un proceso mercadológico digital vinculado a la mala alimentación de niñas, niños y adolescentes. Este fue el objetivo de esta presentación, perdón, de esta investigación que les estoy presentando, y cómo fuimos identificando. Aparte de esto, y pues habría que entender e irnos como a las raíces de cada una de las partes que estamos abordando,
Y pues partamos desde qué es mercadotecnia, ¿no? Desde esta definición que nos da Kotler, que ya muchos de nosotros conocemos, como un proceso, ¿no? Donde los individuos o grupos obtienen lo que se necesitan y se desean mediante la creación, oferta y libre intercambio de productos y servicios valiosos con otros. Otro muy interesante que también nos ponen estos autores, que es un sistema total de actividades de negocios diseñado para planear, fijar precios, promocionar, distribuir productos que satisfacen necesidades a mercados objetivos para lograr las metas. En este punto, lo que hace la mercadotecnia de alimentos es dirigir efectivamente y satisfacer esas necesidades del mercado objetivo. Si nuestro mercado objetivo terminan siendo niños y niñas y adolescentes, se está trabajando todo un sistema mercadológico para dirigir nuestros productos y que puedan ser consumidos, que puedan levantar las ventas y que esté posicionada esa marca en la mente del consumidor. Entonces, si nosotros como mercadólogos, como especialistas en mercadotecnia de alimentos, trabajamos y logramos satisfacer esas metas, ese es nuestro objetivo. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder entablar esta satisfacción y este posicionamiento de marca en la mente del consumidor? Uno, pues obviamente necesitamos adaptar la industria al consumidor. Y esto es algo que sucede y que es algo muy común sobre cómo se va adaptando la industria a nosotros como consumidores, ¿no? Se va adaptando a las tendencias de alimentación porque es algo que tienen que vender. ¿Y qué hace la industria? Una, eliminar o añadir ingredientes, ¿no? Esas son como las dos opciones que la industria ha estado trabajando para poder satisfacer esas necesidades en nuestro público objetivo. La sobreoferta o la falta de diferenciación en alimentos y bebidas obliga a destacar a través de la imagen. Efectivamente, hay tanta competencia en el mismo producto, no es que encontremos nada más un tipo de galleta, ¿no? Vamos a encontrar diferentes tipos de galleta y cómo voy a hacer que el público o los niños y las niñas me hagan caso, pues entonces voy a trabajar en la imagen de ese producto. Tengo que trabajar mucho en saber cómo puedo llegar a esa mente de ese niño, de esa niña, a través de qué color, a través de qué empaque, a través de qué color, entonces ahora va a ser metalizado, ahora va a ser transparente. Muchos de nosotros hemos visto la evolución de diversos productos, ¿no? Si entonces hace mucho tiempo los empaques eran transparentes porque queríamos ver el producto, pues ahora ya no se ve el producto porque viene un empaque metalizado, pero al momento de abrirlo va a oler, ¿no? O me va a dejar apreciar mejor esas características organolépticas de ese producto, de esa galleta, de ese panquecito que estamos consumiendo. Y entonces se empieza a trabajar toda esta parte de empaques sobre una buena imagen, sobre cómo le voy a destapar, cómo le voy a hacer. Y es cuando el niño y la niña ya tienen el producto en las manos, ¿no? Pero entonces, desde antes se empieza a trabajar en esas imágenes, en esos videos, en esos spots para que estemos ahí. Y después también, efectivamente, esta adaptación de la industria al consumidor viene por modas, ¿no? Estas modas alimentarias de consumo y de no consumo. ¿Cuántas veces a través de muchas generaciones y muchos años hemos visto cómo productos han desaparecido del mercado o han incrementado sus ventas de un par de meses en adelante? Porque entonces decimos, toda esta generación tiene que consumir productos altos en lactosa y después no es que la lactosa nos está haciendo daño, entonces ahora vienen deslactosados los productos, entonces la industria se empieza a adaptar y también terminan siendo modas y que una de ellas, por ejemplo, aquí les ponía de ejemplo, ¿no? El de la Nutella y los problemas ambientales por el aceite de palma para su elaboración. Bueno, recordemos que toda esta moda de que fue bajando, de hecho, las ventas del mismo producto de Nutella, porque decían, pues es que hace daño al medio ambiente y entonces este aceite de palma para la producción de esta crema de chocolate y avellana nos está afectando porque tal, y entonces ambientalistas y demás. Entonces también son modas las que nos están direccionando hacia el tipo de consumo y entonces la industria lo que hace es, ok, entonces hay que hacer algo para mejorar la imagen de Nutella y decir que estamos trabajando en pro del ambiente y entonces empiezan nuestras campañas, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces hoy en día es característico que el consumidor se está preocupando por el medio ambiente y entonces empieza esta moda, por así decirlo, que efectivamente si la empresa está trabajando en pro del medio ambiente, ok, pues entonces es una empresa que tiene puntos buenos de producción y por lo tanto la voy a consumir. Hoy en día estamos muy preocupados por eso y entonces el consumidor se va a ir a consumir ese tipo de marcas. Ahora bien, tenemos un punto importante que trabaja la mercadotecnia, que es el momento cero, ¿no? Ese momento cero, que es el instante de decisión en que un producto
en que un usuario, un consumidor, compra el producto, ¿no? O contrata un servicio, pero no lo va a hacer de forma inmediata, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Él, a través de la publicidad, el consumidor va a recibir este estímulo, ¿no? Entonces, de las papas que está viendo, de la hamburguesa que está viendo, de la barra energética que le están vendiendo en la parte de publicidad. Y entonces, ¿qué va a pasar con este estímulo en la mente del consumidor? Empiezo a buscar, ¿es buena o no es buena? En las redes, ¿no? Y empiezo a buscar entonces estas pequeñas reseñas donde me dicen que efectivamente es buena esta barra de proteína, porque si tú haces ejercicio todo el día la vas a consumir y entonces tiene altos contenidos de proteína y entonces también te va a tener azúcares porque vas a hacer ejercicio. Después veo los videos, veo blogs, veo de qué se trata este producto, socialmente qué está pasando, amigos, primos, familiares la consumen, sí, no, no lo consumen y al final lo compro, ¿no? Busco esta información nutrimental de esta barra energética que les pongo como ejemplo y entonces, ¿qué va a pasar con los consumidores? Pues vamos a estar ahí comprando el producto. Ahora la pregunta es, ese es el proceso, pero ¿qué ocurre con los niños y las niñas y los adolescentes? Que es lo que les comentaba desde un principio, que es la problemática. El niño, la niña y el adolescente todavía no tienen esa capacidad cognitiva de decir, voy a seguir todo esto, ¿no? Toda esta línea de investigar, hacer y deshacer para saber si me hace bien el producto. Ellos normalmente están en el estímulo, ¿no? ¿Y qué va a pasar en todo este recorrido? Pues simplemente van a llegar directamente a la compra. Y algún punto muy importante que digo aquí es, efectivamente, niños, niñas y adolescentes, probablemente, y gran parte de ellos, la parte de la compra es decisión de los padres y de las madres, de las familias, de los tutores, porque ellos, pues, obviamente no tienen el dinero directamente, ¿no? Se lo tienen que dar, o sea, lo tienen que proveer estos tutores, tutoras, padres, madres, familiares y demás, que estén a cargo de ellos. Y entonces ellos tienen el estímulo, pero entonces no tienen todo este proceso de decisión por su capacidad cognitiva, por la edad en la que están creciendo y apenas se están desarrollando. Y ahora, ¿qué pasa con esa estimulación? Ibáñez lo que hace es tener pues una metodología triangular en un marketing alimentario, que es así como él lo define, donde hay 3 puntos muy importantes, donde está el estímulo, que es lo que hablábamos sobre la publicidad, tenemos el factor social, ¿no? Que es donde se busca la información, y tenemos la compra, ¿no? La transacción como tal. Normalmente un consumidor, como nosotros, a determinada edad, dejando de ser adolescentes, vamos a estar brincando en este tipo en estos 3 puntos, entre el estímulo, el factor social y la compra, y vamos a estar. Entonces, la mercadotecnia lo que va a hacer va a empezar a atacar cada uno de estos puntos para poder ir posicionándose en la mente. Igual, esto sucede con los niños y las niñas, pero siendo más susceptibles a la parte publicitaria, el impacto publicitario. Entonces, nos quedamos en este triángulo donde la publicidad va a ser muy importante para los niños y niñas por su capacidad cognitiva. Y entonces, como se está acabando un poco el tiempo, les digo, a través de esta metodología que se siguió para esta investigación que fue descriptiva y de tipo cualitativo, se detectaron normas aplicadas que no son suficientes para la regulación. No hay una hay una iniciación de publicidad en los juegos de video, hay una imitación del comportamiento como son los influencers, ¿no? En los hábitos alimentarios. También se encontró que los adolescentes reportan que hay publicidad a través de, obviamente, imágenes, videos, memes y demás. Y los personajes como, por ejemplo, de Chester Cheetos, ¿no? De Pancho Pantera, de influencers y celebridades, son mucho más llamativos por el tipo de colores y figuras que manejan. Ahora, ya como resultado de estas estrategias positivas, que van muy de la mano con las políticas públicas y con lo que la UNICEF propone y trabaja, hay unos, aparte de, les digo, esta parte política, nos vamos a los últimos donde es necesario, como parte de estas estrategias, proveer a los niños y niñas y adolescentes, a sus madres, a sus padres y cuidadores, como les decía hace rato, habilidades necesarias de alfabetización digital. Esto es muy importante. Hay que trabajar en una educación que promueva, una educación que promueva esta alfabetización a los niños y niñas, de cómo entender lo que nos están entregando, nos están publicitando, nos están hacer estas diferencias y conocer sobre todo qué es lo que estamos consumiendo. Y parte de también estas propuestas, y ya como conclusión, les puedo decir que tiene que haber un trabajo muy, muy fuerte en 3 aspectos. En la parte de gobierno, efectivamente en la parte política y en la reglamentación y actualización constante, sobre todo en la parte digital, en la parte familia, ¿no? Porque
desde casa, esa educación que tenemos nos tiene que ayudar a que podamos entender lo que estamos consumiendo desde que somos niñas y adolescentes, y ese trabajo de la industria tiene que ser muy importante y sobre todo abogo porque los mismos proveedores de productos hagan trabajo en conjunto, que no nada más se lo dejen todo al gobierno, toda la educación, toda la familia, o no solamente a la industria, sino que tenga que ser un trabajo completamente, digamos, dividido entre estos tres puntos para que pueda haber una mejor alimentación en México y eh, frenar, si es posible, o disminuir los problemas de obesidad en niños y niñas en México. Así que, pues, muchísimas gracias. Aquí les dejo parte de las referencias de lo consultado y, pues, muchísimas gracias a todos por escucharme. Gracias. Muchísimas gracias, doctor César Yáñez, por su participación en esta mesa número 6 del 17º Congreso Internacional de Gastronomía. Muchísimas gracias. Un tema muy interesante y además muy amplio, sobre todo por las cuestiones de las normativas y las regularizaciones que no se tienen a propósito de el exceso de los azúcares. Bueno, sí se tienen, pero no tenemos esa cultura para poder identificar qué es lo más qué es lo mejor para los niños, las niñas y los adolescentes. Muchísimas gracias, muy interesante su participación. Y finalmente llegamos a la última presentación, que el tema es Chisas, Patrimonio Entomofágico de Tlaxcala de Favela, Estado de México, presentado por Alfredo Martínez Mondragón, Basilisa Quintero Salazar, Luis Antonio Tarango Arámbula, Gerardo Novo Espinosa de los Monteros. Alfredo Martínez Mondragón, egresado de la maestría en gestión de la gastronomía tradicional mexicana de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Basilisa Quintero Salazar, del Centro de Investigación y Estudios Turísticos, Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Luis Antonio Tarango Arámbula, del Colegio de Posgraduados de Campus de San Luis Potosí. Bienvenidos sean y adelante con su presentación. Licenciado Alfredo Martínez Mondragón, ¿me escucha? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí lo escuchamos, maestro Alfredo. Una disculpa, he tenido un poquito de problemas con la conectividad aquí de mi equipo. Si me permiten 2 minutitos, ya les comparto la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. ¿O prefiere que nosotros presentemos? Tengo aquí el formato, le digo que el problema es la conectividad aquí de donde estoy y realmente ahorita me está causando un poquito de conflicto. Solo déjenme poderla colocar y ya iniciamos. Ahí pueden observar mi presentación. Así es, maestro. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, los presentes, los ponentes, a los asistentes. Les voy a presentar mi tema de investigación. Como ya me hicieron favor de presentarme, soy licenciado en gastronomía. Actualmente egresé de la maestría en gestión de la gastronomía tradicional mexicana y mi trabajo terminal de grado se está enfocando en el aprovechamiento de las chisas, que son un insecto comestible de un municipio de aquí del Estado de México. El tema de mi trabajo terminal de grado es justamente esa parte, la valorización y uso responsable de las chisas como un recurso gastronómico del municipio Isidro Fabel. Bueno, a manera de introducción, la entomofagia consiste en el aprovechamiento de los insectos como un recurso alimentario, ya lo sabemos. Estos están ligados directamente al proceso evolutivo de los seres humanos. Esta práctica posee un alto valor histórico y cultural que es capaz de patrimonializarse. Por su parte, la UNICEF declara el patrimonio gastronómico todo ese conjunto de saberes, de bienes, de ingredientes, de instrumentos que son transmitidos y que forman parte de la cultura alimentaria de las localidades. La entomofagia en tiempos recientes se ha favorecido en campos como la investigación, el turismo,
la industria alimentaria, la alta cocina y los medios de comunicación, pues se prevé que los insectos son un potencial para erradicar muchas de las problemáticas sociales, entre ellas la falta de alimentos, problemas de nutrición, seguridad alimentaria. Entonces, en esos factores es en los que ayuda a los insectos comestibles. Por su parte, en México tenemos que es una práctica que tiene gran relevo generacional y que existen testimonios históricos incluso que ilustran esta ingesta de insectos desde tiempos prehispánicos. Por su parte, la doctora Ramos Elorduy ya ha documentado por lo menos 549 especies de insectos comestibles en el país y solo 105 de ellas en el Estado de México. Aquí dos partes importantes. 549 especies reportan o son una cuarta parte del total de las especies consumidas en el mundo, lo que habla de una riqueza entomofágica en el país. Y bueno, por su parte, el Estado de México, con 105 especies, es el cuarto estado con mayor consumo de insectos. Parte de la revisión documental, tenemos que para el Estado de México se han llevado a cabo muchos procesos de caracterización de los insectos comestibles, en donde podemos ver los procesos de recolección, de comercialización, de consumo, de venta, los puntos estratégicos, cómo es que son aprovechados todos estos insectos. Sin embargo, pues no hay tanto énfasis con los coleópteros, que es la especie de insecto con el que yo estoy trabajando. El área de estudio es Tlaxcala de Favela, con cabecera municipal de Isidro Favela, la cual se encuentra a 55 kilómetros de la ciudad de Toluca. Este municipio pertenece al complejo del Bosque de Agua, que abarca desde el Cerro del Teposteco, la Ciudad de México y, por supuesto, el Estado de México. Y parte de sus recursos naturales con los que cuenta son aprovechados para el desarrollo turístico. El objetivo general de esta investigación es valorizar el aprovechamiento de las chisas, Trichodera spini, que es su nombre científico, desde una perspectiva integral para su preservación como práctica patrimonial en el municipio de Isidro Favela. Y por su parte, los objetivos particulares son identificar a través de los diagnósticos las condiciones actuales y amenazas sobre el aprovechamiento de este mismo insecto, describir su proceso de recolección, analizar la importancia desde un enfoque cultural y ecológico y definir su cadena de valor. Logrando toda esta parte con los actores de la localidad, pues se proponen estrategias para un uso responsable de las mismas. La estrategia metodológica cabe recalcar que es una investigación de acción participativa, la cual se desarrolló en 4 fases. La primera fase fue un prediagnóstico del proceso de recolección con los chiseros, que se les nombra así a las personas que se encargan de recolectarlas, y se tuvo este primer acercamiento. Para la fase 2 ya se desarrollaron y validaron los instrumentos que se aplicaron, en este caso entrevistas semiestructuradas y encuestas, para poder diagnosticar la importancia y la percepción de las chisas desde todos los actores del territorio, ya sean recolectores, autoridades, habitantes, turistas. La fase 3 fue la determinación de su cadena de valor y finalmente en la fase 4 la propuesta de valor. Como resultados preliminares tenemos esto: las chisas también se conocen como chichas, chícharas, gusanos de palos, gusanos de pino. Son larvas del escarabajo Trichodera spini. Aquí cabe mencionar que ya se hizo un estudio en la localidad por la bióloga Salazar en el 2019, lo cual permitió poder identificar el nombre científico y pues así abordarlo de mejor manera. Son pertenecientes a la familia de los Coleoptera ceramcidae y existen 126 especies de coleópteros comestibles en todo México. La importancia de estas chisas es en 2 ámbitos. Regulan los servicios ecosistémicos del bosque, pues tienen hábitos aproxilófagos, los cuales se encargan de la degradación y descomposición de la madera, y también fungen como provisión de alimento para los habitantes de Tlaxcala de Favela, que incluso llegan a comercializar con ellos. Los troncos hospederos en los que se desarrollan o los que proliferan son árboles de oyamel, cuya distribución es en bosques de coníferas, alturas mayores de 2.800 metros sobre el nivel del mar. Nuestra área de estudio está a 3.000 metros sobre el nivel del mar, por lo que permite pues, que se lleve a cabo su desarrollo. La cultura alimentaria basada en la recolección. Tenemos que, aparte de las chisas, los habitantes se alimentan de los recursos que otorgan el bosque. Entonces tienen algunas temporadas muy identificadas, por decir, de enero a abril, que es temporada de secas, tienen recolección de acosiles, los cuales porque baja el nivel de la presa, entonces pueden conseguirlos. Cabe recalcar que los acosiles no son insectos, sino son artrópodos, pero pues también los consumen. La recolección de chisas de febrero a mayo, que es cuando están en estado larval o estado pupal,
y posterior a ello la recolección de hongos de mayo a agosto, que es en temporada de lluvias. El proceso de recolección se basa de la siguiente forma: la temporada, como ya lo había mencionado, de febrero a mayo, una jornada de trabajo de por lo menos 6 horas en los senderos del bosque, la identificación de los troncos barrenados, porque es así como se identifican que los insectos o en versión adulta pudieron perforar estos troncos para poder desovar en ellos. La extracción con herramientas que pueden ser hachas, picos, azadones, machetes incluso, la extracción de manera manual y el transporte en recipientes de agua para evitar que las chisas se coman entre sí. Posterior a ello se dejan un proceso de inanición de un día para sacar todo el trato digestivo y poderlas consumir. Se logró caracterizar a los recolectores a través de estas entrevistas, poder identificar qué escolaridad tienen, las edades, si podemos observar, pues son rangos de edades de adultos maduros, las ocupaciones y la cantidad de chisas recolectadas por temporada y el ingreso que esto genera. Entonces aquí, pues en esta caracterización nos podemos dar cuenta que el relevo generacional está perdiendo como que un grado de importancia y las nuevas generaciones pues ya no se están dedicando a mantener esta práctica. Una comparativa de recolección a través del tiempo que va en decremento, esto por factores sociales, demográficos, ambientales y pues sobre todo pues que en la zona está la clandestina y también se aprobó un plan de aprovechamiento maderable, el cual consiste en extraer los troncos para evitar incendios y propagación de plagas sin saber que pues es el hábitat de las larvas. La preparación de las chisas, aunque pues son muy versátiles y se pueden emplear en diferentes guisos, en esta parte pues desde el punto gastronómico yo las he incorporado en omelets, en ensaladas, como acompañamientos, como guarniciones. Los pobladores prefieren consumirlas asadas solamente. Esta es una cadena de valor, la cual nos muestra como el proceso de las actividades que se tiene. La parte 1 de adquisición de insumos como logística de entrada, pues no tenemos como tal un insumo, sino más bien el proceso de recolección en los senderos del bosque. La selección, que es dependiendo los tamaños y la etapa de vida del insecto, dando preferencia a las que están en estado pupal y larval, que a palabras de los recolectores y de los consumidores son las que son más sabrosas y las más ricas. Y bueno, tenemos esta parte del autoconsumo de las familias que se encargan de recolectarlas, la comercialización, que se identifica una localidad conocida como Ranchería Las Palomas con mayor venta anualmente, y la oferta que también llega a algunos restaurantes de Ixtlahuaca y de Toluca. Y bueno, la vinculación con las autoridades se logró gestionar pues también entrevistas con la Dirección de Desarrollo Turístico, con el Departamento de Ecología y el Archivo Municipal, en donde aquí lo importante fue la visibilización de esta práctica, porque si bien se tenía conocimiento de ella, no se lograba identificar que tenía pues que abarcaba más rubros, ¿no? Como la parte cultural, la económica, la ecológica, incluso la gastronómica. Entonces se hizo un trabajo conjunto con ellas y pues están desarrollando esas estrategias para que la actividad se siga promoviendo. Tenemos resultados preliminares a encuestas a pobladores. Pues estos son una tabla de los porcentajes que tenemos al aplicar la encuesta. Los pobladores tienen una percepción o están directamente familiarizados con el consumo de insectos. No solo consumen chisas, consumen escamoles, gusanos de maguey, copiches, entre muchas otras variables. Entonces, en esta escala de Likert de 6 puntos, pues logramos identificar que el mayor porcentaje están familiarizados con este tipo de consumo. Se propuso también en esta encuesta algunos términos como nutrición, sostenibilidad ambiental, seguridad alimentaria, alimentos alternativos, patrimonio alimentario, que son algunos de los conceptos que más están ligados en los documentos escritos con referencia a los insectos comestibles. Se les pidió que con qué término lo relacionaban directamente y pues la mayor parte se relaciona con nutrición y patrimonio alimentario. En cuanto a los turistas, pues esta es la caracterización de género, edad, escolaridad. Aquí sí podemos ver, ellos no están directamente relacionados con el consumo de insectos. De hecho, pues el mayor porcentaje no lo conoce como una práctica o se identifica como una práctica habitual en su consumo. Aquí ya tenemos una diversificación de conceptos, lo relacionan igual más con nutrición y patrimonio, pero también con algunos temas como sostenibilidad, como afrodisíaco, como seguridad alimentaria. Y a los turistas se les aplicó también esta encuesta pidiéndoles a saber si estaban interesados en adquirir un producto
que se pudiera desarrollar con los insectos de manera responsable o sustentable. Y pues el mayor porcentaje decidió que sería la experiencia gastronómica uno de los productos en los que mayormente estarían interesados y estarían dispuestos a pagar entre 200 a 300 e incluso 500 pesos. Y bueno, con todos estos resultados de la aplicación de instrumentos se trazan las estrategias posibles en 3 ejes: el gastronómico, el sustentable y el turístico. La creación de talleres gastronómicos con insectos comestibles de la localidad. Esto implica pues adquirir más especies y no solo enfocarse en las chisas para que pues obviamente también no las consumamos de más. Las catas guiadas, exposición de insectos comestibles con énfasis en las chisas. Para la parte sustentable, la creación de una política pública para la designación de áreas protegidas. Esto como ejemplo del trabajo ya realizado en Puebla con el gusano de Cuchamá, donde se designaron estas áreas y pues donde todos se ven beneficiados, tanto el Estado como los recolectores como los consumidores. Y por supuesto indagar en alternativas de una producción controlada de las chisas que permita pues un mayor volumen de recolección. Y en la parte del eje turístico, la creación de rutas de recolección. Y bueno, ya a manera de conclusión, a través de la aplicación de la encuesta, se reconoce que la entomofagia es una práctica habitual de la localidad. Las chisas representan un recurso limitado y se ven alteradas por diversos factores, como ya lo había mencionado, como los ecológicos, los sociales, los culturales. Las chisas se consumen localmente y en menor proporción se comercializan y se ofertan en los restaurantes. Los turistas tienen un grado de percepción menor respecto a la práctica entomofágica, pero están interesados en la creación de nuevos productos. Un alto porcentaje asocia a los insectos comestibles como parte de un patrimonio alimentario y las autoridades municipales están interesadas en la salvaguarda de esta especie. Estas son algunas de mis referencias y de mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. La verdad es que es un tema muy interesante, viendo algunas de las cifras y la relación que tiene la población con la cuestión ambiental y patrimonial, nos hace también un poco reflexionar sobre la importancia que tiene el salvaguardar y también la promoción y la difusión de estas diferentes especies que además de tener una carga nutricional importante, pues además ofrecen una alternativa alimentaria sabrosa, vistosa, que se puede manipular y se puede diversificar en cuanto a sus métodos de preparación. Muchísimas gracias, doctor Alfredo Martínez Mondragón, por esta presentación y con esto cerramos la mesa número 6 de investigaciones y damos paso al ciclo de preguntas y respuestas. Empezaré la dinámica de preguntas y respuestas. Les menciono que para esta dinámica es importante que las personas que nos están viendo en este momento, por favor, nos proporcionen el nombre del ponente y la pregunta específica que quieren hacerle a los integrantes de esta mesa. Y empezamos la ronda de preguntas con Mauricio Anguiano. ¿Qué causa el TEA y qué papel juega la sensibilidad sensorial en la alimentación de las personas con TEA? Adelante, Mauricio. Bueno, para la pregunta de qué causa el TEA, me gustaría darle la palabra a la maestra Connie, que ella puede darles una respuesta más amplia y específica. Y con las preguntas siguientes, esa yo ya la respondo. Bien, en relación con este tipo de situación, el TEA, así como otro tipo de enfermedades de tipo neurológico, no se consideran realmente enfermedades, se han considerado como condiciones de vida. Cada día va en aumento esta detección. No se sabe realmente qué es lo que está sucediendo. Se detecta, se llega a detectar en el primer año de vida, aunque se han dado circunstancias donde son 4 o 5 años cuando se empieza a observar el bajo desarrollo del niño, que se puede presentar, por ejemplo, en dejar de hablar, dejar de permitir que lo abracen, que sentir texturas, ¿sí? Entonces realmente no hay una forma de determinar. En algunas circunstancias se ha considerado que es un problema multifactorial, es una alteración que se presenta y repito, no se está manejando porque no es el único como enfermedad, es una condición y se están estructurando diferentes procedimientos para incorporar a todos estos niños
a la sociedad. Hay adultos, ¿sí? Y tenemos adultos que también sufren de TEA y que han logrado terminar una carrera, sus capacidades son diferentes, entonces hay que concentrar la educación hacia esos perfiles. Sí se trabaja, hay unas estrategias maravillosas, como es el acompañamiento de estos niños con un profesor sombra, que es quien va guiando, quien está muy cerca de ellos, porque son inquietos, ¿sí? Son muy inquietos y en un grupo tradicional obviamente no se les puede controlar. Entonces, se llama espectro autista porque son diferentes condiciones, en diferentes momentos se presenta, en ocasiones se detecta a niveles muy tempranos y se ha logrado, ¿sí? Con técnicas especiales, irlos involucrando hacia un buen desarrollo, ¿sí? Sí es muy generalizado el hecho de que se aíslan, de que tardan en hablar, de que la cuestión sensorial es muy importante. Para ellos, la ropa, ciertas texturas, el abrazo los hace repeler. Y en alimentación, obviamente, debemos de cuidarla muchísimo. Y los papás son un gran apoyo. Ver qué texturas sí les gustan. Hay catas, hagan de cuenta una cata, una evaluación sensorial que se llega a hacer con estos chicos para ir detectando qué es lo que sí aceptan, qué no aceptan, y van incorporando esas texturas de diferente manera. Entonces, aquí el papel del gastrónomo, junto con especialistas, con los papás, es importantísimo, porque son ellos los que pueden ir adaptando técnicas culinarias, alimentos, sensaciones, adecuaciones a través de esas combinaciones de alimentos. Gracias. Muchas gracias, maestra Concepción. Mauricio, el terminar de contestar la pregunta, ¿qué papel juega la sensibilidad sensorial en la alimentación de las personas con TEA? Bueno, es importante señalar que la sensibilidad sensorial sí juega un papel importante para todos los pacientes, porque tenemos en cuenta de que cuando hablamos de una experiencia sensorial, no solo hablamos de gusto ni de olfato, también hablamos de vista, de oído y de tacto, porque muchas veces el tacto solo se relaciona con la piel, pero también la lengua es uno de los grandes receptores del tacto. Es por eso que muchos de los pacientes pueden indicar cuáles son las texturas que les agradan o no les agradan. Y por eso es vital que los padres nos vayan indicando qué texturas les agradan, al igual que los olores. Porque hay olores que para nosotros pueden ser muy astringentes, pero esa astringencia puede causar que a los pacientes les sea incómodo. Entonces, los padres son los que nos orientan a nosotros los gastrónomos, y nosotros somos los encargados de buscar técnicas técnicas que podamos usar en los alimentos para poder fortalecer la correcta alimentación. Hablando de esto, podremos ejemplificar de que si no les gustan texturas como las de las papillas, podemos optar por texturas, ejemplo, en zanahorias, en papas, como nada más blanquearlas y sellarlas para que estén un poco crujientes, y hay que ver si también esa textura es apta para sus gustos, y así ir separando e ir clasificando qué técnica podemos usar para tener un correcto uso de texturas y tener una buena sensibilidad sensorial en lo que es en la parte de los menús. Muchísimas gracias, Mauricio Anguiano. Continuamos la ronda de preguntas y respuestas. Estaba dirigida para el maestro Ricardo Herrera. ¿Por qué se le dio el papel de embajador gastronómico a Julia Child dentro de la RAE? ¿Qué otros exponentes de la gastronomía se pueden considerar relevantes para la gastronomía actual? Adelante, maestro. Bueno, la primera pregunta, la RAE no tiene la facultad de determinar quién es un embajador gastronómico o quién no lo es. La RAE lo que hace es tener la definición de embajador y la definición de gastronomía. Y nosotros dentro del gremio gastronómico, a lo largo del tiempo, hemos llegado a lo que es la conclusión de qué es un embajador gastronómico. Estas cuestiones no habían tenido un registro, simplemente era un concepto y era un término que se utilizaba y que se utilizaba constantemente hacia lo que es el embajador gastronómico. Ahora,
precisamente por eso se está realizando esa investigación, porque no existe un término registrado como tal, pero es un término que se ha ido utilizando a lo largo del tiempo. ¿A qué nos referimos con esto? Si un embajador realiza esa representación de un país sobre del otro y esa gastronomía es esos ámbitos sociales, culturales, culinarios que engloban a una nación, eso es lo que hace el embajador gastronómico. ¿Y qué es lo que determinaríamos? Yo más bien diría, ¿qué es lo que ha determinado la comunidad gastronómica que haga que Julia Child sea una embajadora gastronómica? Es precisamente eso, que ella llevó y reactivó la cocina francesa que ya estaba ahí dentro de la cocina norteamericana, ya la reactivó hacia lo que era parte de los platillos y acercarla a la gente de clase media. Esa es la cuestión. Ahora, para contestar la segunda pregunta, ¿qué otras personas podrían considerarse embajadores gastronómicos? Si estamos hablando de siglo XVI, si estamos hablando de siglo XVIII, yo puedo considerar, o incluso más atrás del siglo XVI, yo podría considerar a Marco Polo, como lo mencioné en la presentación, yo podría mencionar a Catalina de Medici, dentro del siglo XVIII probablemente la propia María Teresa, la reina francesa, y yo creo que si nos vamos hasta siglo XX, además de Julia Child, esa transformación de gastronomías, yo creo que el propio Paul Bocuse podrían considerarse como términos hacia lo que es un embajador gastronómico. Yo diría que sería de esa manera. Muchísimas gracias, maestro Ricardo Herrera. Y continuamos la ronda de preguntas y respuestas. Estaba dirigida para el doctor César Yáñez. ¿Qué características debe tener el grupo que analice y determine qué se puede publicar? Sobre todo lo que va dirigido a niños y que ayudará con la guía hacia los padres y preparadores de la comida en las escuelas. Adelante, doctor César Yáñez. Claro, gracias. Es una pregunta bien interesante porque este grupo, digamos, esta propuesta que haya como efectivamente un grupo debe de estar incluido, como les decía, parte de los mismos empresarios, los que son los que producen estos alimentos, ¿no? Todo este tipo de como de botanas, galletas, refrescos y demás, tiene que haber esta presencia de personajes de la industria. Otro, tiene que haber también participación política y también tiene que haber una participación ciudadana. Tienen que estar los tres elementos, digamos, trabajando en conjunto para que funcionen las propuestas. Porque la empresa, seamos realistas, estos personajes que dirigen las empresas, sí tienen que ganar, ¿no? Tiene que ser un negocio para ellos. Entonces, ¿cómo podemos mediar? Pues con la parte política, qué se puede y qué no se puede, qué podemos permitir y no permitir para que estos alimentos a través de la publicidad lleguen de la mejor manera, pero también la familia, la sociedad tiene que participar. Entonces, si no hay esta representación conjunta de cada uno de los sectores, difícilmente se pueden llegar a obtener, digamos, decisiones idóneas. Sí, efectivamente, con esta parte de académicos participando también es una muy buena opción, porque nosotros, a través de la academia, de la educación, podemos hacer también muchísimos cambios en la sociedad, ¿no? Y los hacemos hoy en día. Entonces, sí, efectivamente tiene que haber personas preparadas, pero sí tiene que estar incluido cada uno de los sectores. Si no, les repito, difícilmente se pueden llegar a tomar las mejores decisiones. En el caso de que faltara alguno de miembros de cada uno de estos sectores, va a estar cargada la balanza a otro sector, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues si no está presente la sociedad y no está participando, pues se va a cargar a la industria. Entonces la industria va a decir, yo tengo que vender, ¿y cómo es la mejor manera de vender? Pues a través del impacto publicitario, y que entonces yo tenga que estar presente en la mente del consumidor. Entonces sí tenemos que estar presentes todos y cada uno de los sectores. Muchísimas gracias, doctor César Yáñez. Tiene razón, tenemos que estar involucrados todos, ¿no? Continuamos con la ronda de preguntas y respuestas. Esta va dirigida para el maestro Alfredo Martínez Mondragón, y la pregunta es la siguiente. En las comunidades, ¿cómo preparan y consumen las chisas?
¿Consumir este tipo de insectos puede desarrollar algún tipo de problemas para la salud? ¿Qué tipo de personas la pueden consumir? ¿Las chisas presentan algún riesgo o daños para las personas del campo? Adelante, maestro. Sí, claro que sí, muchas gracias. Bueno, en respuesta a la primera pregunta, las chisas las consumen usualmente asadas, o sea, es como ellos es- están acostumbrados realmente. Únicamente las ponen al comal con tantito aceite y tantita sal y las consumen directamente con una tortilla. Ya en esta parte del desarrollo gastronómico y la innovación, pues yo las he implementado como guarnición, con algunos otros elementos. Incluso también se pueden hacer algunos productos enriquecidos, pero lleva otro proceso para poder llegar a este punto. Entonces, en la comunidad únicamente las consumen asadas. Asadas al comal es la mejor forma. No representan un riesgo hacia el campo. ¿Por qué? Porque, como lo comenté en la presentación, los hábitos de este tipo de chisa o de insecto son saproxilófagos, lo que significa que se alimentan únicamente de madera en descomposición. O sea, no es una plaga que invadir algún otro tipo de alimento o que ponga en riesgo los cultivos de las personas. Si bien hay estudios que mencionan que los insectos pueden contener algún tipo de parásitos que sean dañinos para las personas, es en menor medida que incluso alimentos que son muy usuales, como los frutos que son regados con aguas negras, algunos otros alimentos que son del ganado común, que también como un proceso de certificación. Entonces, sí hay riesgo probablemente, pero también esta parte de saberlos tratar y saberlos cuidar, pues están involucrados factores para que pues no alteren o no sean un riesgo. Lo comentaba, por ejemplo, para las chisas lleva un día de inanición, que es esto, que las dejan sin alimento, para que todo lo que contengan en el trato digestivo, pues obviamente no repercuta en el consumo por parte de los consumidores, perdón, y pues no represente algún daño colateral en la salud. Entonces, pues son esas las respuestas que les estoy ofreciendo. Y también mencionar que los insectos que mayormente se consumen o que son propios para el consumo son aquellos que tienen hábitos aproximados o hábitos en los que consuman las plantas. Obviamente, si están en otro tipo de descomposición, pues se descartan totalmente, pero pues como tenemos el ejemplo de los grillos, de los chapulines, de las hormigas, de los gusanos de maguey que tienen este tipo de hábito, pues obviamente no representan ningún daño para quienes los consumen. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Alfredo Martínez Mondragón. Y vamos con la siguiente pregunta que va dirigida a Mauricio Anguiano. ¿Por qué no se incluyen colaciones para la dieta? ¿Qué snacks o colaciones se recomiendan? ¿En dónde podrían poner en práctica su menú? ¿Tienen algún lugar en mente? Adelante. Bueno, en las investigaciones que hicimos no se encontró ningún registro o ninguna inclusión de colaciones, pero hablando en términos de colaciones, podríamos incluir ciertos tipos de verduras o frutas que sean como un tipo dulce o que sean acompañadas con algún tipo de salsa, la cual, pues digamos, funja como un aderezo, el cual tenga un buen sabor, tenga un sabor y un color atractivo, y pueda ser una pequeña colación que se pueda dar a mediodía, a las 4 de la tarde, dependiendo también de qué tipo de menú se esté dando. Porque otra cosa que nosotros también tenemos que considerar es la disponibilidad de los alimentos y los recursos, y además el nivel socioeconómico. Porque muchas veces hay familias que son muy pobres y no tienen para cierto tipo de alimentos, pero que se pueden cambiar por ciertos alimentos que sí se pueden conseguir. Un ejemplo es en las comunidades más afectadas en términos económicos. Podríamos cambiar las harinas de harinas de avena por harinas de amaranto. Y en cuanto a dónde planeábamos aplicarlos, esto, o sea, planeábamos ir a albergues o a centros especializados en salud de niños de TEA, los cuales sean instituciones sin fines de lucro, y pedir los permisos especiales para poder aplicar los menús y así también poder ver el grado de aceptación, el grado de rechazo que tengan los niños hacia estos menús.
muy bien, muy interesante. Muchas gracias por la respuesta y continuamos con el maestro Ricardo Herrera. ¿Julia Child tuvo algún impacto significativo en México? Cómo cree que las aportaciones de Julia Child como embajadora gastronómica impactaron en la cultura alimentaria estadounidense y en la percepción global de la cocina de este país? Adelante, maestro. Bueno, lo primero relacionado a México, ¿tuvo algún impacto significativo en la cocina mexicana? Yo diría que para que si dijeran, si le preguntaran a la gente día a día, a la persona, a un transeúnte promedio, ¿quién es Julia Child? Te dirán, no sé quién es. Sin embargo, si nos vamos hacia las preparaciones, cada vez más frecuente que existan tartas, que existan galletas, que existan crepas, que existan todo este tipo de cosas como los estofados, como finalmente creo que tanto el coco van como el chicken pot pie, todas estas variantes que llevan la mantequilla, que llevan las masas, son cocinas más tiradas hacia la pastelería, más tiradas hacia los estofados. Yo creo que todo este tipo de cosas han sido consumidos en México y han sido consumidos cada vez más, están siendo consumidos, perdón, cada vez de una forma mayor. Si yo me pusiera a ver, eso ya tendría que ver con otra investigación, con una investigación más hacia lo cuantitativo, viendo hacia las experiencias de la gente, si conocen todas estas preparaciones, pero si nos damos cuenta, los jamones glaseados, los pavos, los pollos, el uso de mantequilla, es muy requerido, sobre todo si hablamos de cocina temporal. Sobre todo me estoy refiriendo a la cocina decembrina, a la cocina de fiestas. Eso sí, cualitativamente yo diría que sí. Cuantitativamente se tendría que hacer una investigación al respecto, completamente. Ahora, ¿cuál es el impacto que tuvo Julia Child en la cocina norteamericana? Fue precisamente esa reactivación de la cocina francesa. La cocina francesa se pensaba en un momento que era algo muy complicado, que era algo muy difícil, y los roux, por ejemplo, esta combinación de mantequilla con harina para después formar esta salsa bechamel deliciosa que te hace las variantes de muchísimas otras salsas. Los que saben hacerla y los que saben hacerla mejor dentro de los Estados Unidos son los sureños. La gente de Nueva Orleans, la gente de los estados de Georgia, de Alabama, que te hacen esto, incluso también para hacer su salsa. Algunos utilizan salsas con la salsa barbecue, que también puede llevar una base de cocina francesa. Entonces, el impacto fue generalizar la cocina francesa y no nada más regionalizarla al sur de los Estados Unidos. Y hoy en día, y si me voy a la cultura popular, creo que el impacto que tuvo la película en base a esto es precisamente lo que Julie Powell hizo en esa película, realizar este viaje a lo largo de un año de hacer las 500 y plus de recetas de Julia Child, y sí, ella lo comentó en diversos, digo que en paz descanse también Julie Powell, pero ella lo mencionó, ella me enseñó a cocinar. Entonces, es un secreto a voces de que es una metodología que te enseña a cocinar sin haber sido promocionada. Tiene una cantidad interminable de libros, pero creo que la aportación más grande es perfeccionando el arte de la cocina mexicana, la cocina francesa, perdón, ya me estoy yendo a otro volumen. Yo diría que son los 2 tomos y pues me parece que eso es lo que llegó a hacerlo, cosa que, por ejemplo, la cocina de los años 70 hacia la comida rápida y la de los años 50 hacia la congelada aportaron otras cosas, pero es comida formal, y creo que esa es la gran aportación. Muchísimas gracias por su respuesta, maestro Ricardo Herrera. Y seguimos con la ronda de preguntas y estaba dirigida también para el doctor César Yáñez. ¿Cómo un producto nuevo y saludable puede competir por ganar la atención de los niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo podemos orientar a nuestro entorno social a una dieta más saludable sin importar la publicidad masiva de la comida rápida? Adelante, doctor César Yáñez. Wow, muy interesantes las dos preguntas.
Para empezar, un producto saludable, ¿no? ¿Cómo podemos promocionarlo? Uno es manejando perfectamente bien la información y saber que nuestro mercado meta va a entender esa información que le estamos dando. No es lo mismo dirigir una campaña de publicidad de un producto alimenticio a un grupo de personas de 40 años que a uno de 12 años, que a uno de 6 años. ¿Cómo manejamos esta información? Y sobre todo, ¿cómo nos posicionamos como producto y como marca en la mente del niño y de la niña, que es el tema de la presentación, pero también cómo nos posicionamos en los demás mercados, ¿no? Entonces, si nosotros compartimos información, que también va muy relacionado con una pregunta que hacían en el chat que lo vi de esta publicidad engañosa, donde efectivamente no siempre todas las marcas y todas las empresas nos dan la información al 100%. No es que a lo mejor sea engañosa o no, ellos nos están presentando el producto y dicen, contiene tanto, esta información que les digo que es muy importante, contiene tantas calorías, tiene tantas grasas, tiene tal, tal, tal. Entonces, sí, pero si yo no sé interpretar esa información, yo pienso que con comer una barra me va a ser suficiente, pero ¿qué pasa si yo consumo esa barra todos los días? ¿Y qué pasa si la consumo durante un mes? Ah, entonces ya empieza a haber una afectación. La empresa me está dando la información, sí, pero por un producto, no me está diciendo dentro de tu dieta tienes que consumir una barra todos los días. Entonces, esta información y con producto nuevo que sea saludable, lo mejor siempre va a ser una información transparente. Yo abogo mucho porque las empresas de alimentos den esta información de manera, digamos, más transparente. Pero, ¿qué sucede si no tenemos y esta información es confusa? Híjole, ahí empieza el problema. Y ustedes lo han notado, ¿cuántas personas hoy en día saben interpretar los famosos octágonos que están en los productos? Muchos dicen, mientras menos tenga mejor, sí, pero ya no lo saben leer, lo están interpretando automáticamente y entonces ahí el profesor, el Ricardo Herrera me va a dar a lo mejor la razón o va a tener otro comentario porque este comportamiento que tenemos como individuos, como sociedad, al ya no leer lo que estamos consumiendo y nos vamos por el puro símbolo, ¿no? Esta parte ya metiéndonos en parte de símbolos y cómo los interpretamos, pues hoy en día es, mientras menos octágonos tenga, lo consumo, ¿no? Entonces, viene una parte muy interesante, pero retomando la pregunta es, sí, es tener siempre la información de manera en que el mercado meta la pueda entender. Eso sí es muy importante, que ellos nos puedan entender y que sepan qué es lo que están consumiendo. Y haciendo paréntesis, y algo muy importante es, recordemos que estamos en un país donde gran parte de la población no sabe leer. Entonces, si no sabe leer y entonces aunque la empresa le ponga en números y demás y todo, pues no lo voy a saber interpretar. Entonces yo voy a seguir consumiendo porque el artículo me parece llamativo, porque el empaque es muy interesante, ¿no? Entonces yo me voy a ir por eso, porque no, recordemos, gran parte de la población en México no sabe leer. Y entonces se viene una cadena muy grande, porque entonces estoy consumiendo un producto que no sé qué es lo que tenga, pero es refrescante, me está quitando la sed, me sabe dulce, me da energía y entonces pues, lo consumo todos los días. Y con los años, ¿qué vamos a obtener? Problemas de obesidad en México, que es lo que estamos padeciendo. Esa fue relación, perdón, con la primera pregunta y la segunda fue, ¿Cómo podemos orientar a nuestro entorno social a una dieta más saludable sin importar la publicidad masiva de la comida rápida? claro, es súper interesante. Durante muchos años el gobierno, digamos, el gobierno de México en general en todas sus entidades federativas y demás, trabajan con campañas de alimentación y de nutrición en escuelas primarias, ¿no? Y entonces llega el Seguro Social, da una que otra plática. Cuando tú llegas al Seguro Social, pues, digamos, tratan de combatir, pero no es suficiente el llegar a todas las mentes de los y las niñas. Entonces sí, se tiene que hacer una campaña mucho más fuerte y va aunado a lo que platicábamos hace rato, ¿no? El trabajo constante con todos y cada uno de los grupos. Yo les digo y les repito, abogo mucho porque las empresas de productos alimenticios se sumen a la causa y no nada más vean la venta, sino también trabajan en la parte social. Muchas empresas, por ejemplo, en Estados Unidos se quieren meter a una página muy interesante sobre los helados Jellyberry, si no mal recuerdo. En su página de internet empiezan a hacer todo un trabajo sobre el tipo de alimento que son, cómo cuidan el medio ambiente, cómo cuidan a los trabajadores, toda una alimentación sustentable, productos, perdón, alimenticios sustentables. Y es una página de venta de helado de internet, ¿no? O sea, es como que dices, ok, esta empresa está por buen camino, está haciendo como
lo que ellos como empresa y nosotros como sociedad necesitamos. Si todas las empresas se suman a esto, vamos a lograr grandes cosas y aunque sea comida rápida, aunque sea la hamburguesa con el logo amarillo y rojo, y entonces, pues si ellos nos empiezan a informar y dan como cuidados mucho más certeros, vamos a lograr grandes cosas. Definitivamente, doctor César Yáñez, ahora sí que unidos hacemos más, ¿no? Sin spoiler. Bueno, y finalmente la última pregunta para el maestro Alfredo Martínez. ¿Cuáles piensa que son las limitantes al usar las chisas en preparaciones? ¿Existe algún tipo de restricción en cuanto a temporalidad para el consumo de las chisas? Refiriéndome solo si sería para un periodo preciso de consumo o se podría consumir todo el año. Adelante, maestro. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, en la presentación les comentaba que es un recurso temporal. El aprovechamiento de esta especie de larva es únicamente del mes de febrero a mayo, habitualmente. ¿Esto por qué? Porque en este periodo del año es cuando están en etapa pupal o larval, que es cuando se consumen. En el siguiente semestre del año es cuando ya están en proceso de reproducción los escarabajos, entonces el consumo de este escarabajo en versión adulta está totalmente descartado. Entonces se respetan estos 4 o 5 meses del año, los primeros, para poderlo consumir. Y bueno, las limitantes es que es un recurso que se está escaseando por diversos factores, ¿no? Entonces, ¿qué implica eso? Que pues tengamos menos cantidad cada año y que pues aumente también su precio. Entonces, son dos factores que imposibilitan más que nada el poderlos consumir todo el tiempo. Y bueno, como parte de las estrategias que se están desarrollando, se pretenden desarrollar es el cultivo de este tipo de especie de manera controlada, como ya se está haciendo con los grillos, con las hormigas chicatanas, con algunos gusanos de maguey. Poderlos reproducir de manera controlada pues va a poder permitir que sean consumidos toda la temporada y que incluso se pueda comercializar en diferentes estados, no únicamente en esta región. Gracias. De acuerdo totalmente con usted, maestro. Con esta pregunta cerramos esta mesa de investigaciones, todas las aportaciones que han hecho cada uno de los investigadores con los diferentes temas, ha generado seguramente para todos los asistentes una perspectiva nueva y diferente, enriquecedora, y que, bueno, nos da pauta a pensar en todo lo que todavía podemos investigar y podemos sumar para esta reflexión de cómo generamos o propiciamos nuestra alimentación y nuestros hábitos alimenticios. Doy gracias a cada uno de ustedes por haber expuesto sus temas tan interesantes de investigación en esta mesa, a los asistentes por no habernos acompañado a este banquete de conocimiento. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Les recuerdo a todos los ponentes que el reconocimiento en la participación de estas mesas de investigación se llevará a cabo de manera digital. Les llegará a su correo electrónico su reconocimiento por haber participado. Y no me queda más que agradecerles su participación y con esto concluimos esta mesa de investigación. Muchas gracias.